durante este último tiempo, este mensaje no es que lo haya preparado durante esta semana, la verdad es que ha sido el conjunto de hartas cosas que han ido sucediendo y la verdad es que los mensajes, normalmente yo creo que voy a hablar sobre mí nomás, pero en mi caso pasa eso, vivo experiencias que generan algo en mí y yo digo, Señor, tú estás allí. Pasa alguna situación de repente compleja dentro de nuestra vida y empezamos a analizar qué es lo que ha pasado, qué es lo que hemos hecho mal, qué podemos hacer mejor, cómo podemos avanzar. Y al finalizar el proceso, yo digo, Señor, tú estás ahí. Y la verdad es que durante este último tiempo, como yo les he contado en otra ocasión, mi profesión es agrónomo, estudié agronomía, y he vivido distintos procesos en la vida y a través de esta carrera, de alguna manera el Señor siempre me va mostrando o ejemplificando ciertas cosas. Y en esta ocasión no va a ser diferente. Les voy a hablar, ¿se acuerdan que yo les he hablado de los pozos, les he hablado de la siembra, les he hablado de distintas cosas, pero hoy día les voy a hablar de algo distinto. Nos vamos a trasladar a otra parte de la agricultura. Van a terminar siendo expertos en agricultura. No, la verdad es que hoy día quiero tomar un pasaje de la Biblia que está en Juan 15, 1 al 6, que seguramente usted lo ha leído. Y como le digo, este pasaje ha tocado mi corazón, porque creo que hoy día estamos en un tiempo de la historia en que la iglesia es necesario que empiece a levantar la voz. No es que esto no haya sido necesario antes, pero creo que el tiempo se está acabando. Creo que el Señor viene pronto. Creo que un día el Señor vino a esta tierra a morir, pero que viene también un día por su iglesia y que ese día, cada día, está más cerca. Y es necesario que entendamos lo que hoy día voy a hablarles. Dice así, Juan 15, 1 al 6, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Quiero repetir esto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán al fuego y arden, dice su palabra. Oremos al Señor. Padre Celestial, Señor, reconocemos de que tú eres bueno y que conoces las necesidades de tus hijos. Señor, sabes, Padre, de qué, Señor, tenemos necesidad en todo momento. Sabes, Señor, cuando necesitamos alimento. Sabes, Señor, cuando tenemos sed. Sabes, Señor, cuando nos está costando seguir tus caminos. Sabes, Señor, cuando nos está costando levantar tus manos para darte gloria a ti cuando estamos en momentos de prueba. Padre, tú conoces todo nuestro corazón y hoy día, Señor, todos aquellos que estamos aquí, Señor, lo hacemos en fe, creyendo en que tú conoces esas necesidades. Padre, y que tú vas a traer esta palabra para poder llenar ese vacío que está en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, tú, Padre, te glorificas cada día en nuestra vida, Señor, y hoy no es la excepción. Padre, habla el corazón de nuestros hermanos. Habla mi corazón, Señor. Padre, tú, Señor, eres fiel para hablar en el momento que sea necesario, para suplir en el momento que sea necesario. Y creemos eso. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Como dice aquí este pasaje, la verdad es que yo lo analicé, le di vuelta, lo leí completo en realidad. Y en la medida que lo leía, iba aprendiendo más. Yo siempre les cuento esta situación que me pasó hace años atrás. Yo estaba en una práctica en el campo y me llevaron a ver corderos.
corderos así. Yo nunca había visto tantos corderos, eran 9.500 corderos que habían en una pampa y era increíble ver una hectárea completa llena de corderos. Y el profesor que estaba ahí nos decía, el que está ahí es el pastor. Y yo pensé que era el pastor de la iglesia, pero no era el pastor de la iglesia, era el pastor de las ovejas de ahí. Y aprendí muchas cosas de él. Y él me decía, él tiene la labor de cuidar los cercos para que no venga el león. Él tiene la labor de alimentarle estas ovejas y cambiarlas de pasto para que ellas no tengan necesidad. Si hay una oveja enferma, él es el que la lleva al corral para sanarla. Y así un sinfín de cosas. Y me di cuenta de que de alguna manera, yo siempre me preguntaba, y le pregunté al pastor Genaro muchas veces, Pastor Genaro, ¿qué hago yo si el Señor me llamó al ministerio? ¿Qué hago yo estudiando agronomía? Y el pastor Genaro me decía, algo tendrá el Señor contigo. Algo tendrá el Señor contigo. Tu estudio nomás termina eso. Y yo me preguntaba. Y hoy día he entendido que de alguna manera el Señor me puso en ese lugar no solamente para hablar de Cristo, sino para también entender aquellas cosas que no entendía de la palabra del Señor. Y ahora les voy a hablar. ¿Recuerdan que les dije que íbamos a hablar sobre los árboles? Ya. Aquí la Biblia nos habla sobre la vid, ¿verdad? Y habla sobre la poda, que el Señor va a quitar aquellas ramas que están sobrando. La verdad es que el concepto poda, como yo les decía, es un término que es totalmente agrícola. No es de la sociología ni de la psicología, no, es agrícola. Y me pregunto por qué el Señor usó estos términos. La verdad es que porque todos lo podían entender. Pero hay algunas cositas que quedaron ocultas dentro de esto que espero que usted las pueda compartir conmigo esta mañana. El podar involucra quitar las ramas que están secas, ¿verdad? ¿Cuáles son las ramas que están secas? Las ramas de los años anteriores, las ramas que quizás el sol dañó, las ramas que quizás se quebraron y quedaron dentro del árbol y por no recibir agua se empezaron a secar. Esas son las ramas que se podan. Por definición, entonces, la poda es cortar aquellas ramas que ya no sirven o que no están generando una producción para aquel árbol, para aquella vid. Y hoy día, como les decía, quiero que podamos analizar este proceso de alguna manera que a todos nos quede esto claro. En primer lugar, les voy a hablar de 3 tipos de poda. Hay más, pero yo les voy a hablar de 3 que creo son las más generales. El concepto poda, como les decía, tiene hartas, como quiero decir ramas, pero va a sonar como chistoso. Y el primero es la poda de corrección. La verdad es que todas las podas son de corrección. Todas tienen un fin de corregir algo. Y en primera instancia, el Señor quiere corregir la forma de aquellas plantitas. Usted es una plantita, yo soy una plantita, y el Señor quiere corregir la forma. Pero usted dirá, ¿qué formas quiere corregir el Señor? La verdad es que nosotros tenemos muchas formas que traemos del hombre antiguo. Las formas en que respondemos, por ejemplo. Las formas en las que reaccionamos cuando alguien nos dice algo que no nos gusta. Las formas en las que actuamos cuando se presenta la ocasión de, por ejemplo, nos dicen, ¿sabes qué? Tengo aquí un negocio que si tú me haces esto, si nadie nos pilla, vaya a ganar buenas lucas. Las formas son necesarias dentro de la vida del creyente y el Señor quiere corregir esas formas. En el caso de las plantas, como les dije, se presentan distintos tipos de poda y uno de esos es la poda de corrección. ¿Y por qué se genera? Porque a veces se generan 2 troncos dentro de un mismo eje. La verdad es que eso no es bueno. Y dentro de nuestra vida tampoco nosotros podemos tener 2 ejes distintos. No podemos ser cristianos durante el domingo y no podemos ser mundanos durante la semana. Es necesario de que escojamos un eje. Usted puede escoger cualquiera de estos 2 ejes, pero es necesario de que escojas uno. Y yo creo que todos aquellos que estamos aquí hemos escogido el eje de Cristo. Mateo 3:2 dice, arrepentidos porque el reino de los cielos
se ha acercado. Yo creo que todos sabemos que en su origen esta palabra dice: cambia tu manera de pensar. Transforma esa manera que tú tienes de hacer las cosas. Transforma esa manera que tú tienes de actuar. Romanos 12:2 también nos habla de esto y dice: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, agradable y perfecta. También nos habla sobre la transformación que debemos sufrir nosotros. Pero para esta transformación es necesario ser podados por Cristo. Amén. La importancia de someterse a las directrices que el Señor tiene para nuestra vida nos lleva a tomar esa forma de Cristo. A diferencia de las plantas, somos nosotros quienes optamos por ser podados por el Señor. Y yo no sé usted, pero yo espero que el Señor vaya corrigiendo aquellas cosas que están mal en mi vida hasta el día en que muera. Y de hecho la palabra así también lo dice: sean como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Va a llegar el momento en que nos vamos a reunir con el Señor y espero que para ese día estar a cuentas con el Señor y haber tomado la forma del Señor. Otra de las cosas que es interesante, yo le iba a traer una imagen, pero se me pasó y me olvidé de enviarla, pero les voy a tratar de representar un poco la estructura de esto. Y la verdad es que no sé si ustedes conocen las vid, no sé si las conocen, pero en realidad la vid no es tan diferente a otros árboles. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que el pámpano como tal es un brote. De hecho, el pámpano es igual a un brote. Y el fruto, no sé si ustedes saben, pero ¿hacia dónde crece el fruto de la vid? Crece hacia abajo. Y lo interesante es que el pámpano crece en dirección contraria al fruto. Y otras de las cosas que yo he analizado durante este tiempo es que en la medida de que el cristiano crece buscando la luz de Cristo, buscando esa iluminación que el Señor nos da en nuestro camino, el fruto empieza a crecer. ¿Y hacia quién crece ese fruto? Hacia aquellos que aún no son parte de esta vida. Hacia aquellos que necesitan tener el fruto. ¿Y cuáles son estos frutos? El amor, la paz, el amor por las almas. Hay un mundo que necesita de este fruto. Hay un mundo que necesita comer de este fruto, alimentarse de este fruto. La palabra también lo dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que cuando vean sus buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los frutos que dé aquel cristiano que busca la luz de Cristo crecen hacia abajo. No son para nosotros, son para aquellos que no conocen al Señor. Amén. En segundo lugar, existe la poda de eliminación de ramas antiguas. Yo les hablaba, la primera poda es solamente darle una forma al árbol. La segunda poda, vamos eliminando las cosas que ya no necesitamos. Esta involucra, en primer lugar, poder quitar aquellas ramas que ya no son productivas. Por ejemplo, las del año pasado, ustedes saben, pero todas las ramas de los años anteriores se van cortando. ¿Por qué? Porque ya no son productivas el año siguiente. Todos los frutos se generan en la rama del año nuevo. Del año más nuevito, esa ramita, esa es la que genera fruto. Las ramas antiguas solamente generan hoja. ¿Lo sabían? ¿Algunos sabían? Algunos no sabían. Bueno, eso es así. Por eso que es importante irnos renovando también en el Señor. ¿Amén? Pero no me quiero meter en esa parte de la renovación, sino que en esto de cortar. En la medida que nosotros vamos cortando estas ramitas, también vamos ampliando el espacio. ¿Para qué podríamos ampliar el espacio? ¿Para qué podríamos ampliar el espacio? La verdad es que la poda no solamente tiene la función de seleccionar algunas ramas para que den fruto, también esta tiene la función de poder quitar aquellas ramas que están obstaculizando el paso de la luz. Y te hago la pregunta de inmediato. En tu vida, ¿cuáles son las ramitas? ¿Cuáles son esas ramillas
que están impidiendo el paso de la luz. Entendiendo de que es esa luz el alimento para esas plantas. La luz de Cristo, la palabra del Señor, es el alimento para nuestro corazón. Y te hago la pregunta nuevamente, ¿cuáles son esas ramillas que no están permitiendo que tú te alimentes? La verdad es que en la vida se presentan muchas de estas ramitas. Y también lo analicé, yo dije, ¿cuáles son mis ramitas, Señor? ¿Cuáles son mis ramitas que necesito que se corten? Y a veces esas ramitas tienen que ver con los espacios que estoy dedicando a cosas que no me llevan hacia el camino del Señor. Hacia esos intereses que quizás no están haciendo crecer el espíritu que el Señor quiere que tengamos nosotros como cristianos. Esas ramitas son a veces aquellas cosas que tratamos de ocultar y que nadie las vea. ¿Cuáles son esas ramas que están obstaculizando que te alimentes de la palabra del Señor? Quizás estás dedicando demasiado tiempo al trabajo, quieres tener una posición socioeconómica gigante, la más alta de tus compañeros de curso, y quizás esa es la ramita, esas son las ramas y las hojas que están generando que no estés limpio, que no recibas la alimentación. Pero además hay otra cosa que dentro de la vida de nosotros como cristianos, creo que también se presenta esto de que el fruto mismo que nosotros buscamos, a veces lo buscamos no por interés de ser más santos o más puros, sino que buscamos este fruto por cómo nos vemos hacia afuera. Y creo que esto en realidad dentro del ámbito espiritual no nos lleva a tener un fruto, sino que a tener una frondosidad de hojas más que de fruto. Y esto también impide de que crezcamos como árboles espirituales, como ramitas espirituales. Y es interesante porque precisamente es esto lo que dice Juan 15:2, lo que leíamos al principio. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará. Es necesario de que todos aquellos que queramos dar fruto seamos limpiados. El Señor, que nos dice que es necesario quitar aquellas ramillas que no son fructíferas, sino que obstaculizan el accionar de Dios en nuestra vida. Y es precisamente eso. En el momento que nosotros no somos capaces de cortar esas cosas que están mal en nuestra vida, llega el momento de la primavera, las hojas salen, y cuando debemos absorber la luz del Señor, estas hojas no nos permiten. Hebreos 12:1 dice, quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Leí la versión Palabra de Dios para Todos, si ustedes la quieren buscar después. La verdad es que el Señor en distintas instancias nos dice que es necesario quitar, despojándonos de todo eso que queda atrás y mirando hacia adelante. Todos aquellos que queremos dar fruto en el Señor necesitamos despojarnos de aquellas cosas que no nos sirven. Hay algunos casos, hermanos, he conocido algunos casos en los que las personas viven en cuadros depresivos a causa de la influencia de que otras personas tienen sobre ellos. Y me he preguntado, ¿cuántas veces tenemos amistades, familiares, personas cercanas, que son precisamente estas ramitas que dejamos crecer en nuestra vida y que obstaculizan que el Señor pueda hacer algo con nosotros? Les damos un espacio que quizás no debieran tener en nuestra vida. Pero es necesario de que una iglesia que quiera ser renovada por el poder de su Espíritu Santo comience a ver qué es lo que está obstaculizando su crecimiento.
Si queremos de que esta iglesia siga creciendo y anunciando la palabra del Señor, tenemos que analizar qué es lo que está obstaculizando el crecimiento. ¿Cuáles son esas cosas que debemos cambiar? ¿Cuáles son esas actitudes que no están funcionando bien para el tiempo en que estamos viviendo? ¿Es el espíritu que tengo el que me sirve para conquistar aquella tierra prometida que el Señor tiene para mí en esta hora? ¿O es necesario comenzar a podar? Es necesario comenzar a podar. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí, son todas ellas nuevas. Muchas personas dentro de la iglesia no sirven en la iglesia, y esto es interesante. Necesitamos, hermanos, necesitamos mucha gente que sirva, y muchas personas que están hoy aquí no sirven dentro de su iglesia porque dicen no ser merecedores del lugar que se les puede dar. ¿Y saben por qué? Porque el enemigo constantemente le está recordando aquellas faltas que cometieron en el pasado, aquellos pecados que se cometieron en el pasado, aquellas cosas que se hicieron mal en el pasado. Y hoy día le dice: tú no eres digno de estar ahí. Pero el Señor dice, una cosa es lo que dice el enemigo, otra cosa es la que dice el Señor. Y yo le quiero creer al Señor. El Señor dice que Él quita aquellas ramas antiguas que no generan fruto para que hoy día nosotros empezamos a crecer. Pero de una forma diferente, con fuerza, con vigor, siguiendo la luz de Cristo. Ve a los árboles del campo, no crecen hacia abajo. ¿Ha visto un árbol que por el viento es botado? ¿Usted lo ha visto? Los árboles no siguen creciendo en esa dirección. Los árboles empiezan a crecer. Y siempre me he preguntado: Señor, ¿qué nos querías decir con esto? Y yo creo que hay un mensaje ahí, que no importando en la condición, que el pecado que ha pasado en el pasado te ha dejado, el Señor te empieza a levantar de ahí donde estás. El Señor te empieza a levantar de ahí donde estás. No importa si hubo pecado en tu vida, desde el momento en que te arrepentiste, el Señor te hizo nueva criatura. Te hizo nueva criatura, y no para vivir como las plantas rastreras, sino que para alcanzar a Cristo. No somos, mi hermano, no somos plantas rastreras. El Señor nos comparó con una vid porque ésta tiene la capacidad de seguir creciendo hacia arriba. Tiene la capacidad de unirse con otras y generar fuerza. Tiene la capacidad de hacer caer el fruto para aquellos que no están apuntando hacia arriba. El que está apuntando hacia arriba no está buscando fruto, ese lo está produciendo. Pero hay gente que sí necesita de ese fruto, del Espíritu que el Señor ha depositado en ti. El tercer punto de esto es que muchos buscan la hoja y no el fruto. Hay una condición biológica que se genera en los árboles que se le llama añerismo. Con la tía Dorquita lo hemos conversado un par de veces. Y el añerismo quiere decir de que el árbol solamente produce hoja. Y un año, o sea, puede ser incluso más de un año, esto depende, son como cíclicos. Hay años que produce hoja, 2 años que produce hoja, y el tercer año produce fruto. Y de ahí 2 años más que produce hoja, y el tercer año produce fruto. Y así esto se puede repetir, puede ser cada 1 año, cada 2 años, cada 3 años. Bueno, lo importante es que hay años que produce, otros que no produce. Pero ¿y a quién le importa aquel árbol? ¿Quién quiere tener un árbol que solamente tenga hoja? Nadie, ¿verdad? La verdad es que los árboles cuando tienen hojas se ven súper bonitos, frondosos, y uno los ve y dice: ¡uy, qué bonito! Pero cuando te acercas a tomar el fruto que quieres de ese árbol, no está. Y dentro de la iglesia, la verdad es que esta condición también se da espiritualmente. Hay muchas personas, hay mucha gente que busca las hojas, que busca verse verdecitos por fuera. Pero cuando uno va a la parra y se gana debajo para ver si hay racimos de uva, no encuentra nada. Y esto
¿Cómo lo podemos ver en la práctica? La verdad es que muchos persiguen objetivos que no están puestos por el Señor. Pasamos una vida caminando, esforzándonos, sin conseguir nada. Hay una analogía que usé yo creo que la primera vez que prediqué en esta iglesia, hace como 10 años, que decía más o menos así. Ahora no me acuerdo mucho, pero la voy a repetir, a ver si me sale bien. Pero decía que nosotros como cristianos corremos una carrera. De hecho, Pablo también lo ejemplifica así. Corremos una carrera. Pero ¿qué pasa cuando uno sale a trotar por la carretera? Tú corres y partes en un lugar y terminas en otro lugar. Puede que hayas avanzado mucho, puede que hayas avanzado poco, pero te trasladaste del lugar. Y estos debiéramos ser nosotros. Pero también dentro de la iglesia hay algunos cristianos que no están corriendo en el camino, en la carretera, sino que están corriendo en una trotadora. Corren, se cansan, pero al finalizar su ejercicio se dieron cuenta de que no se movieron del lugar de donde empezaron. Y esto no puede ser. El Señor quiere que nosotros vayamos avanzando. El Señor quiere que nosotros vayamos conquistando terreno. El pueblo de Israel recibió una orden. Vayan hacia la tierra prometida. Y ellos avanzaban. ¿Pudieron haberlo hecho más rápido? Claro que sí. Pero seguían avanzando, independiente de que lo hicieron lento. Y llegó el día en que conquistaron esa tierra prometida que el Señor tenía para ellos. Muchos cristianos, hermanos. Espero que usted no sea eso, pero muchos cristianos les pasa esto. Son árboles que solo tienen hojas. Y el Señor dice algo fuerte, y yo creo que la iglesia necesita escuchar este mensaje. Que todo aquel pámpano que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Me pregunto, ¿a cuántos en realidad le toman el peso a esto? ¿Cuántos en realidad son conscientes de que el Señor te está diciendo, si no me sigues a mí, no hay problema, pero el día en que yo venga por mi iglesia, serás cortado y echado al fuego? Evidentemente que hay un sinfín de cosas que van a pasar seguramente en el transcurso hasta que eso pase. O puede ser que el Señor venga esta noche, o que venga en un momento más, pero seguramente va a pasar un tiempo. Pero lo importante es que ese tiempo que queda, tú te dediques a fructificar, a buscar del Señor, a buscar de esa luz de Cristo. Creo que hay algunas cosas que influyen dentro de este concepto que yo les hablaba de solamente generar hojas. Creo que hoy día, en la sociedad en la que vivimos, el orgullo y la vanidad son factores que están generando, pero efectos tremendos dentro de la iglesia. Y no solamente a través de las profesiones que tienen algunos, a través del dinero que puedan tener otros, sino que también incluso algunas personas que se dedican a predicar la palabra del Señor buscan el púlpito, no para hablar del Señor, sino que para engrandecerse a ellos mismos. Y creo que este debe ser uno de los dolores más grandes que debe tener el corazón de una iglesia. Nuestro objetivo no es que crezcamos nosotros. Nuestro objetivo es que el Señor sea glorificado. Nuestro objetivo es que la palabra del Señor se escuche por todo Osorno. Nosotros estamos en Osorno, por eso en Osorno. Quién sabe, el día de mañana tenemos la posibilidad de enviar misioneros. Pero nuestro objetivo es predicar la palabra del Señor. De que esa luz que el Señor puso en nuestros corazones se refleje y podamos alumbrar la luz de Cristo para todos aquellos que aún están en tinieblas. Yo les decía este pasaje, Mateo 5:16, que dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos estamos brillando la luz de Cristo, hermano? ¿Cuántos en realidad nos hemos tomado en serio esto de que necesitamos brillar la luz de Cristo para que todas las tinieblas que están a nuestro alrededor sean iluminadas, sean guiadas? ¿Cuántos nos hemos tomado en serio esto? Recuerde que el labrador, nuestro Padre Celestial, en algún momento que venga por su iglesia,
va a empezar a cortar a aquellos que no están dando fruto. Y espero que tú estés dando fruto. Por tu bien que estés dando fruto. Para gloria del Señor que estés dando fruto. Para salvación del mundo, espero que estés dando fruto. La iglesia necesita ser transformada, mis hermanos. Y creo que hoy de alguna manera el Espíritu Santo está buscando a aquellos que quieran ser podados por el Señor. Evidentemente, la poda genera algún efecto, ¿cómo decirlo?, traumático en la vida de todos aquellos que aceptamos esto. Y en la medida que nosotros busquemos más del Señor, el Señor va a ir podando esas cosas que están mal en nuestra vida. Esto obviamente genera cierto dolor. De hecho, en algún momento me llamó mucho la atención cuando alguien decía: tienes que buscar al Señor cuando aún está la posibilidad. No sea de que el Señor te llame con dolor. Y de repente yo decía: pero ¿cómo el Señor me va a llamar con dolor? No creo. Pero a veces el Señor tiene un plan con nuestra vida y necesita ir podando esas cosas que nosotros voluntariamente no quisimos dejar atrás. Y las hace de una forma quizás que nosotros no hubiésemos querido, pero todos con el fin de alcanzar el objetivo que el Señor tiene para nuestras vidas. Yo no sé si usted le ha dado una vuelta a esto, pero el Señor quiere ser la vid verdadera. Quiere ser la vid verdadera y quiere que tú seas un pámpano que dé fruto. El Señor quiere de que tú te acerques cada día más a Él y que ese pámpano empiece a crecer en dirección de aquella luz que le alimenta. Pero no sé si tú tienes esa disposición de hacerlo. No sé si tú tienes la intención de acercarte hacia el Señor y entregarle aquellas ramas que están siendo un obstáculo para servirle. No sé si tú tienes la disposición de decir: ¿sabes, Señor, reconozco de que tengo cosas, tengo obstáculos en mi vida que no me permiten avanzar, no me permiten crecer, no me permiten unirme con mi hermano que está al lado? Usted sabe que las uvas, la parra que se le llama, se une con las plantitas que están al lado. Y es interesante esto. Me gustaría ver que una iglesia empiece a crecer como esa parra, como esa vid, que se unan, se entrelacen, son fuertes y dan fruto. Le voy a pedir a mis hermanos que se puedan poner de pie. Hoy vivimos un tiempo complejo dentro de la sociedad. Seguramente lo podemos ver en nuestros trabajos. Hoy día los colegios, por ejemplo, no tienen tapujos para hablar de ideologías de género. De hecho, hoy día hay capacitaciones, especializaciones que hablan precisamente de la ideología de género. El diablo está bombardeando con toda esta sociedad y necesitamos personas que busquen la luz de Cristo, que brillen esa luz de Cristo, que den fruto. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, Padre, te doy las gracias, Señor. Porque, Padre, cuando estamos aquí, cuando venimos ante ti, Señor, lo hacemos reconociendo de que tú eres esa vid verdadera, Señor, y que nosotros somos los pámpanos y que queremos mejorar aquellas cosas, Padre, que no están funcionando bien en nuestra vida. Señor, que no están generando efecto positivo en nuestra vida. Señor, hoy día clamamos por una iglesia que camina en dirección tuya, Señor. Que te reconoce a ti como su Señor y su Salvador. Una iglesia, Padre, que se prepara, Señor, se prepara para la venida, Señor, para la venida de su amado. Señor, si hoy día hay algo que corregir en nuestros corazones, Señor, te lo entregamos a ti. Si hay algo que quitar en nuestras vidas, Señor, te lo entregamos a ti. Señor, si hay algo que está generando un conflicto con aquello que tú quieres para nuestra vida, Señor, te lo entregamos a ti, Padre. Padre,
Hoy día aquí hay un grupo de tus hijos, Señor, que se ha venido hasta aquí porque cree que en ti está la solución para aquellos conflictos del corazón. Que cree, Señor, que en ti está el descanso para aquellas aflicciones del corazón. Que cree, Señor, que en ti, Señor, se suplen las necesidades que tiene el corazón del hombre. Padre, ¿cuántas veces hemos caminado a ciegas, Señor, sin saber hacia dónde vamos? Pero, Señor, desde el día en que te conocimos a ti, esa dirección fue iluminada por ti. Y ahora la ruta en la que transitamos, Señor, es con el fin de alcanzar a Cristo Jesús. Corramos esta carrera con energía, con fuerza, con valor, con fe, con esperanza. Y un día nos encontraremos contigo. Señor, tu venida está cerca. Tu venida está cerca, Señor. Te reconocemos a ti como la vid verdadera, Padre, que un día va a venir por tu iglesia y va a quitar, Señor, todo aquello que no esté a cuenta. Señor, yo quiero estar a cuenta contigo. Yo quiero estar a cuenta, Señor, y te entrego esas cargas que están en mi corazón. Te entrego esas cargas, Padre, que han obstaculizado el transitar de mi vida hacia donde tú quieres, hacia tu propósito, Señor. Padre, te reconozco como Rey y Señor de mi vida. Padre, te reconocemos como iglesia, como Rey y Señor de nuestras vidas. Bendice a esta iglesia, Señor. Bendice a sus líderes, Señor. Y ayúdanos, Padre, a llevar fruto. Gracias por todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.